O Club de Atletismo Sada xunto á Federación Galega de Atletismo, Concello de Sada e Deputación da Coruña veñen de organizar o pasado día 12 de outubro a sexta edición da carreira do Auga Unicef. Esta carreira, que por primeiro ano está integrada dentro do segundo circuito de carreiras populares da Deputación da Coruña, discurriría polo paseo marítimo e por algunhas das principais rúas do concello sadense, acollendo a un importante número de persoas que, sen dúbida, quixeron participar tanto do carácter deportivo do evento como do seu carácter social, xa que o custe da inscripción iría parar a Unicef. A primeira proba en se disputar sería precisamente o plato forte da xornada, cas saídas 10 horas dos atletas absolutos que sobre unha distancia de 10.000 metros terían que completar o circuito deseñado pola organización. Sería nesta carreira na que o primeiro atleta en achegarse á liña de meta cun rexistro de 32 minutos e 33 segundos sería o representante do Marineda, Abdelaziz Fati, seguido a 24 segundos de Abdelkader Bulgerruj, completando o podium a máis de 2 minutos o gañador, o atleta do Coruña Comarca, Manuel Oliver. Sería precisamente o segundo clasificado, Abdelkader Bulgerruj, o primeiro atleta da categoría veterán masculina. Na categoría femenina, victoria para a Purificación Fernández cun rexistro de 42 minutos e 23 segundos, seguida a 28 segundos de Feli López do Riazor Coruña e de Eusebia Maldonado con 43-49 na terceira posición, e que da mesma maneira tamén sería a primeira clasificada da categoría veterán. Na categoría cadete xuvenil e sobre unha distancia de 2.800 metros, victorias para Gabriel Rodríguez e Ana Belén Vázquez na categoría xuvenil e para Iago Pazos do Coruña Comarca e Irene Meira na categoría cadete. O resto de probas das categorías inferiores seguiríase disputando con numerosa presencia de xovenes atletas e que por espacio dunha hora irían tomando a saída e completando as distintas distancias artelladas para eles. Por último, andaina, así como a proba de relevos de nenos, daría paso á entrega dos trofeos que poría punto e peche a esta nova edición que na Perla das Mariñas se desenvolvería nesta festiva xornada. Bueno, pues una vez finalizada ya esta carrera del agua, agradecer la colaboración y la organización magnífica del Club de Atletismo Sada, agradecer a todos los que han hecho posible esta carrera ya perfectamente ubicada, perfectamente ya consolidada en Sada, que es la carrera del agua. Agradecer a la Diputación, a la Federación de Atletismo Gallega, a todos los patrocinadores que han hecho posible esta carrera y por supuesto a todos los participantes. Creo que ha sido un éxito, creo que ya están haciendo ya los preparativos para el año que viene y nada más, pues emplazarlos aquí en Sada, a todos los que han hecho posible esta carrera, que ya para el año que viene pues poder ya mejorar incluso pues esa cantidad que se ha conseguido, que es el único objetivo que hay, la carrera del agua, el permanecer esa cantidad de 5.555 euros recaudados en esta carrera para los más necesitados, para un bien tan escaso, cada vez más escaso que es el agua, y poder llevarlo a los más necesitados, como es el objetivo de esta carrera. Por lo tanto, muchísimas gracias y enhorabuena a todos los que han hecho posible pues esta extraordinaria organización de carrera. Hola, buenas tardes. Se acaba de celebrar aquí en Sada la cuarta edición de la carrera por UNICEF, carrera del agua en beneficio de UNICEF, una mañana estupenda de atletismo, récord de participación con más de 1.600 participantes, récord de recaudación también. El año pasado habíamos puesto el listón muy alto con 4.200 euros, este año más de 5.500 euros recaudados, récord de recaudación. Es importante recordar a todo el mundo que el 100% de lo recaudado va íntegramente a UNICEF, es decir, los 5.500 euros son lo que procede de las aportaciones, de todas las inscripciones. El resto de obsequios que se han repartido, que han sido multitud de ellos, camisetas, botellines, habituallamiento, etcétera, ha sido todo donado por los colaboradores de la carrera, tanto por DISNAV, distribuciones navideñas, como por Malsa, Gadis y todos los colaboradores que hemos tenido. Pero el 100% de lo recaudado, los 5.500 euros, han sido los procedentes de todos los participantes. Hay que destacar la participación de niños, con 600 niños, impresionante la participación, se lo han pasado fantástico, el tiempo nos ha acompañado y simplemente pues agradecer a todos la participación y esperaros el año que viene en la quinta edición para tratar de superar ya, llegar a los 6.000 euros en la próxima edición el año que viene. Muchas gracias a todos por venir.
at my skin. Yeah, the sun's so hot upon my side, all looking out at this happiness I search for between the sheets, or feeling blind to realize all I was searching for was me.